Hola, mi nombre es Cintia Castillo y el día de hoy voy a hablar sobre los leucocitos. Bueno, en términos generales, los leucocitos son también conocidos como glóbulos blancos, que básicamente por etimología la palabra leucocito proviene del griego leukos, que significa blanco. Aquí podemos ver una pequeña imagen en donde más o menos nos da un ejemplo de cómo se ven algunas células. Obviamente no todas pero tienen el mismo color. La palabra leucocito proviene del griego leucos, que significa blanco, y quitos, que significa bolsa. Son células verdaderas que básicamente poseen núcleo y citoplasma. Recordemos que los leucocitos provienen de una célula madre hematopoyética pluripotencial, y estas se dividen en dos familias: las mieloides, de donde provienen las células como eritrocitos, neutrófilos, etcétera, mientras que la familia linfoide provienen los linfocitos, específicamente, que se van a mover a donde sea necesario, ya sea donde haya una infección, una bacteria. Tienen esas funciones muy específicas los leucocitos. No todas tienen la misma función, obviamente no va a tener la misma función un eosinófilo a un neutrófilo. Tenemos entre 5.000 y 10.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre, y dependiendo de la presencia o no de gránulos en su estructura, los leucocitos se van a dividir dependiendo de tales gránulos. Tenemos la división de granulocitos o agranulocitos. Granulocitos es la presencia y los agranulocitos es cuando no lo tienen. En granulocitos tenemos los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, mientras que en los agranulocitos tenemos a los monocitos y los linfocitos, y prácticamente los linfocitos tienen otra división, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Vemos con los neutrófilos. Es el granulocito más grande, son redondos, de 7 a 12 micras básicamente, y su núcleo es excéntrico y trilobulado. Aquí podemos ver los tres pequeños lóbulos que tiene en el centro. Y básicamente algo importante que agregar es que los neutrófilos contienen tres tipos de gránulos, que son los primarios, o también conocidos como auxófilos, los secundarios o específicos, y los terciarios. En los específicos pues van a contener básicamente las fosfatasas alcalinas, las lisocinas, aminopeptidasas, colagenasas y lactoferrinas, que podemos ver aquí, y proteínas básicas con actividad bactericida. Eh, como tal, los neutrófilos son células ya maduras y por ello son parte de la primera línea de defensa, también conocida como respuesta innata o inespecífica. Las bacterias son etiquetadas gracias a los anticuerpos, y gracias a ello y mediante receptores los neutrófilos van a identificar a quién atacar. Los neutrófilos viven 9 días, hay un 40 y un 80% de ellos en sangre, y como ya mencionamos, su respuesta inmune es innata entre las bacterias. Obviamente se concentran en más, pero es muy específico entre las bacterias, y hay una fagocitosis por neutrófilos. Después de la fagocitación, básicamente los neutrófilos ya cumplieron su papel y van a morir. Es también aquí, ¿cómo se dice? Como es un suicidio de las mismas células, porque ya cumplieron su función, y este suicidio se le conoce como apoptosis. En sitios de afección abandonan el vaso atravesando el endotelio, y la pus es básicamente un signo de que aparecen en las zonas de infección. Básicamente son cúmulos de bacterias muertas y de neutrófilos también que ya están muertos. Y aquí podemos observar una microfotografía electrónica de un neutrófilo. Podemos observar los gránulos con mayor detalle. Estos pequeños puntitos de aquí son gránulos donde dice G, y como su núcleo es trilobulado. Podemos ver la comparación, más o menos 1, 2, 3. Las características tintoriales de los gránulos nos van a ayudar mucho a identificarlos, teniendo un colorante ácido y a la vez un colorante básico, confiriéndole un color neutro. Las tres lobulaciones del núcleo, las cuales no siempre están separadas, casi siempre tienen pequeñas fibras o pequeñas hebras que van a juntarlos. El basófilo mide 10 micras, su núcleo es alargado y con forma de J o de U. Sin embargo, debido a los abundantes gránulos, de los cuales no solo son abundantes, sino que se tiñen con colorantes básicos, no se puede visualizar de manera clara el núcleo. Podemos ver aquí que básicamente solamente se ven pequeños puntos morados. Entonces, el basófilo contiene dos tipos de gránulos, los auxófilos y los específicos. En los gránulos específicos contiene la heparina, la histamina y la peroxidasa. La heparina tiene como función ser un anticoagulante, mientras que la histamina es liberada durante las reacciones alérgicas. Como tal, forma parte de la primera línea de defensa y son menos abundantes. Apenas se alcanzan el 1% de presencia en la sangre, y es muy difícil nosotros encontrar esto en un frotis sanguíneo o identificarlo a simple vista. No es porque no se puede identificar de manera rápida, sino simplemente la cantidad de basófilos que nosotros vamos a encontrar en un frotis sanguíneo es casi nula por el porcentaje. Como tal, cuando la IgG, al exponerse a un alérgeno, se desencadenará la activación de basófilos y mastocitos, provocando una liberación de agentes vasoactivos que tienen los gránulos, y todo esto y provocará alteraciones relacionadas a la anafilaxia. Entonces aquí podemos otra vez ver una microfotografía, y aquí abajito podemos ver un ejemplo de cómo se ve histológicamente, también como tiene varios gránulos y no se puede ver para nada el núcleo. Se ve relleno de puros puntitos, y es algo como una característica que nos va a ayudar mucho para identificarlo nosotros en una imagen histológica. El eosinófilo mide 9 micras, y como tal se puede identificar por su tonalidad.
rosada, que es con una gran intensidad. Sus gránulos son, le confiere esa tonalidad a los gránulos, y tiene gránulos azurófilos como específicos, los cuales contienen fosfatasa ácida, mieloperoxidasa, fosfolipasa, aril sulfatasa, histaminasa, etc. Decir de los eosinófilos es que reaccionan a los agentes agresores como parásitos o reacciones alérgicas, etc. Pero también participan en otras respuestas inmunitarias y fagocita complejos antígeno-anticuerpo. Su vida media es de 3 a 4 horas en sangre y se dirige al tejido conjuntivo, y sobrevive entre 8 a 12 días. Los eosinófilos también tienen un porcentaje algo pequeño, sin embargo es un poco mayor que el de los basófilos. Muy importante que decir es que cuando nosotros tengamos alguna muestra de sangre de algún paciente con alguna alergia o una infestación parasitaria, los eosinófilos van a estar elevados en ese tipo de pruebas, más que nada porque están trabajando para poder, como se dice, tanto eliminar a los parásitos como reaccionar ante la alergia que tiene el paciente. En la siguiente imagen observaremos una microfotografía electrónica de transmisión, que son como las pasadas, básicamente, que podemos ver, si no es posible en este tipo de pruebas de hematoxilina y eosina, podemos verlas en estas un poquito mejor los gránulos y los núcleos. Observamos los gránulos que se pueden observar como característicos. Algo para identificar entre microfotografías es que, por ejemplo, este tiene forma de hot dog, se pueden ver dos pequeñas líneas y en medio una línea algo negra. A diferencia del basófilo, cuya única pista que en este tipo de imagen es que solamente son los gránulos, podemos observar la tonalidad rosada y cómo su núcleo es bilobulado, y sí, tiene como forma de anteojos. Hablaremos de los agranulocitos. Recordemos que los agranulocitos no hay presencia de gránulos en estas estructuras, así que no vamos a ver algo parecido como las imágenes anteriores. Primero hablaremos del monocito, que mide 12 micras, tiene un núcleo grande y excéntrico con forma de riñón. En sangre aproximadamente puede estar entre 1 o 2 días y se transforma en macrófago para actuar como célula presentadora de antígenos, la cual actúa contra las bacterias. Recordemos que esta es la etapa más temprana de un macrófago. Permanecen en la sangre, como dije, solamente entre 1 o 2 días, debido a la que enseguida van a migrar al tejido conectivo, donde se diferenciará en macrófago, el cual va a vivir un par de meses. El monocito como tal es una versión inactiva, por así decirlo, mientras que el macrófago ya está activo en sí. Tal forma parte de la segunda línea de defensa, y del mismo monocito derivan osteoclastos, macrófagos o células dendríticas, que son células un poquito más específicas. De ellos solamente están presentes entre el 5 y el 10%, igual, aunque sea una cantidad algo pequeña, sí es un poquito mayor que el basófilo. Podemos observar otra microfotografía, podemos observar que posee una escotadura pronunciada, aquí, y eso es lo característico del monocito, aparte de su tamaño, que es pues básicamente algo grandecito. Aquí podemos ver en la microfotografía que no tiene granulocitos. Entonces, ¿por qué no tiene granulocitos? Porque es una célula agranulada, a diferencia de los otros que sí tenía diferentes. Aquí tiene unos pequeños puntos, pero esos son otro tipo de estructuras. Como tal, durante la inflamación, el monocito abandonará el vaso sanguíneo y se transformará en macrófago, fagocitará bacterias y otras células, y recordemos que se le conoce como una célula presentadora de antígenos. Va a degradar parcialmente los antígenos y presentará sus fragmentos en las moléculas de histocompatibilidad. Seguiremos con los linfocitos, pues miden 7 micras, su núcleo es enorme, con escaso citoplasma. De hecho podemos ver que el núcleo es el que se ve como de tonalidad rosada o como morada más o menos, y no se ve casi nada de citoplasma. Estas células, aún saliendo del capilar, van a poder regresar a él. Tiene una vida media larga, pueden durar incluso años, y se divide en linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T reaccionan a una respuesta inmune celular, mientras que los B atraviesan el endotelio y se diferencian en plasmocitos. Algo importante que decir aquí es que los linfocitos T se diferencian en el timo y participan en la inmunidad mediada por células, mientras que los linfocitos B pues básicamente van a participar en la producción y secreción de anticuerpos. Es decir, forman parte de la respuesta adaptativa. ¿Qué es la respuesta adaptativa? Pues que es una segunda línea de defensa que actúa en caso de que falle la primera. ¿Cómo podemos identificar estas células? Ya lo habíamos mencionado. El 80% de la estructura es básicamente núcleo, y hay entre 20 y 40% de presencia de estas células en la sangre. Aquí podemos ver una microfotografía, podemos observar que el núcleo es más grande en su mayoría, y por este mismo es algo importante que decir otra vez que no va a haber granulocitos. Va a haber otras estructuras que van a confundirse como gránulos, pero no lo son. Este pequeño que tiene dos lobulaciones y es rosado, que podría ser, pues es un eosinófilo por obvias razones. Recordemos que era para parásitos, pero también puede funcionar ante infecciones de antígeno-anticuerpo. Acá tenemos tres lobulaciones, que podemos decir, tres lobulaciones, y se ven el citoplasma. Es el neutrófilo, que también recordemos que funcionaba ante las bacterias. Funciona para otro tipo de células, pero también es más especial en bacterias. Acá podemos tener, recordemos, la célula que tenía demasiados gránulos y casi no se podía observar su núcleo, era el basófilo. Sin núcleo, que podría ser, pues obviamente va a ser un monocito.
Acá, aunque abarque básicamente el 80%, no se ve un poco más distinto, no se ve tan grande en cuanto a tamaño como el monocito, así que esto va a ser un linfocito, ya sea T o B, nosotros no podemos identificarlo porque se ven parecidos. Y este superior es un neutrófilo, recordemos las lobulaciones, casi siempre las lobulaciones están pegadas por pequeñas hebras y lo que sobra podemos decir que son básicamente eritrocitos, porque se ven con un círculo en el centro, pues básicamente porque es un disco bicóncavo, entonces la luz que va a traspasar a la célula pues se va a ver.